Ya, vuelvo a repetir entonces. La idea es que a través de este ejercicio podamos ir revisando algunas, em, algunos aspectos que están tratados en la NIC número 2 y que hasta ahora nosotros no lo habíamos mencionado y que es importante que se definan para determinar el real costo del bien que usted va a fabricar o que va a vender. Particularmente en Fundamento de Contabilidad 2, lo que tomamos es sobre el costeo de las mercaderías que se compran para la venta. En el sistema de costeo, ustedes van a ver adquisiciones de materias primas, de materiales, que están asociados a la producción de bienes o servicios. Y por esa razón, la NIC número 2 generaliza en la palabra inventario todo aquello que tenga que ver con productos en proceso, productos terminados, mercadería, existencia, materiales, materias primas, insumos, repuestos, es decir, una gama mucho más amplia de lo que yo conocía que estaba en esa cuenta mercadería. Por lo tanto, hoy día nos vamos a percatar de que no solamente vamos a tener que considerar el costo que viene asociado en una factura inicial, sino que además nos vamos a tener que preguntar, bueno, ¿habremos pagado un flete? ¿Habremos pagado un impuesto adicional para traer la mercadería de Japón, de Estados Unidos, de España? ¿Habrá sido necesario hacer adecuaciones o arreglos en nuestras bodegas para poder eh, salvaguardar estos activos que son importantes para la venta? Y finalmente, ¿cuánto va a ser el costo de la venta que yo voy a tener asociado a cada una de las salidas que le dé a la mercadería? ¿Cómo se comportará nuestra tarjeta de existencia? ¿Tendremos que agregar estos valores? Todos esos cuestionamientos nosotros los vamos a tener que resolver. Entonces, lo que se hace acá es ampliar un poquito la mirada y decir, el costo de adquisición de las mercaderías no es el único asociado al costo de la venta del producto. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿hasta cuándo yo puedo asociar costos? Se indica en la normativa que los costos asociados al inventario se pueden ir contemplando en la cuenta inventario, mercadería, existencia, materias primas, hasta el momento en que se disponga para la venta, que va a ser el nuestro, o hasta el momento en que queden listas para ser utilizadas. Es como la regla general. Entonces, si nosotros definimos que acá en este caso se terminó de asociar el 15 de marzo los costos de la mercadería que se compró, hasta esa fecha nosotros asociamos y posteriormente, ¿qué hacemos con costos futuros que puedan venir? Se van a llevar a gasto. Entonces, esto es un ejercicio donde se compran 400 unidades de un producto MC a un precio unitario neto de 4.000. Recordemos que siempre es el precio neto. Acá el IVA no forma parte del costo, salvo cuando se trate de un impuesto no recuperable, que ya les voy a mencionar eso. Y además se indica que se pagó un flete. El flete, como sabemos, es para hacer el traslado de las mercaderías desde la bodega de los proveedores a las bodegas de la empresa. Y por esa razón se paga este transporte. Y la NIC número 2 establece que el flete, el transporte, es un costo asociado a la compra de la mercadería y por lo tanto podemos incorporarlo al costo inicial. Ahora, la pregunta es que en este minuto me la puedo hacer. ¿Y qué pasa si este flete nosotros lo pagamos para varias mercaderías? Bueno, se tendrá que hacer un prorrateo y un cálculo de una cuota y que diga, le corresponde tantos pesos de flete a cada unidad que se está comprando.
Pero en este caso particular estamos pagando el flete solamente por las 400 unidades del producto MC. Después la empresa informa que de acuerdo al tamaño de estas unidades que estamos comprando, se tuvieron que hacer arreglos en la bodega. Y por lo tanto, una empresa prestó el servicio, nos cobró 300.000 pesos en total y nos emitió la boleta de honorario. En este caso particular, el costo asociado al costo de la mercadería es el valor total de los honorarios, no el líquido ni la retención, es el costo que usted carga en la cuenta de gastos honorarios. En vez de llevarlo a honorario, ahora lo va a llevar a esta cuenta que vamos a crear especialmente, que se va a llamar mercaderías en tránsito mientras asociamos los costos. Y después aparece allí que el 25 de marzo se vende con un margen del 40%, el 30% de la existencia. Vamos a ver qué ocurre con esto. Vamos a ver. Ya. Las preguntas que nos tendríamos que hacer es lo siguiente. ¿Qué debemos hacer para conocer el costo real de las existencias que se quieren vender? Esa es la intención que tiene la NIC número 2. En el fondo, vamos a saber cuál es el costo real. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y para qué quiero determinar el costo real? Objetivo principal, que el costo de la venta sea lo más cercano a la realidad, de manera que la utilidad o el resultado que se produzca en esa venta también sea lo más cercano a la realidad, de manera que después, cuando tengamos que pagar el impuesto a la renta, sea sobre la base más real. Ya. Entonces, tenemos que calcular el costo de adquisición de estas 400 unidades del producto MC, monto total y unitario. A eso vamos a llegar. Vamos a registrar en el libro diario las operaciones que ocurrieron, las compras, el pago de flete, el pago de los arreglos, las ventas. Después vamos a elaborar este mayor auxiliar de la existencia y vamos a incorporar los costos asociados y vamos a determinar el costo de la venta del mes de marzo. No sé por qué se me queda pegado. Ya, voy a dejarlo ahí. Ya. Lo primero que nosotros tenemos que pensar, hacemos un detalle de la compra y los costos asociados. La compra son 400 unidades a un precio unitario 4.000, un total monto en pesos de 1.600.000. El flete son 100.000 y por lo tanto a cada unidad le corresponde 250 pesos. Los arreglos son 300.000 y a cada unidad le corresponde 750.000 y nos da un valor total de adquisición de 2 millones de pesos que los dividimos por las 400 unidades y nos da ahora un valor unitario de 5.000, es decir, de 4.000 que venía facturado inicialmente, pasamos a 5.000. ¿Ya? Ahora, si nosotros pensamos en los microempresarios, ya, ¿quién me quiere hacer una consulta? Profe, Paulina, pero yo cuando registro esos movimientos en el libro, por ejemplo, de compras, yo la registro por el 1.600.000. Pero después en la Claro, tarjeta de inventario es donde yo cambio el costo. exactamente. Como en el libro de compra nosotros vamos a ir registrando de acuerdo al Al documento. documento, por ejemplo, el día 2 de marzo te va a llegar la factura, ingresa factura de las 400 unidades a 400 pesos. Después, el día 5 de marzo te va a llegar la factura del flete, ingresas la factura del flete. Después te va a llegar la boleta de honorario
eso lo vas a registrar en el libro de honorario y lo vas a pagar dependiendo la forma de pago. Ya. ¿Ya? Ya. Ya. Gracias. Pero aquí lo importante es que ustedes visualicen que de 4.000 pasamos a 5.000. Es decir, nuestro costo de venta aumentó en 1.000 y por lo tanto nuestras utilidades que pensábamos que del 40% van a aumentar, porque vamos a calcular el 40% sobre un costo mayor. Y por supuesto que vamos a pagar más impuestos posteriormente. Entonces, si vendemos el 30%, y aquí hicimos inmediatamente el cálculo, el 30% de las 400 unidades son 120, el costo son 5.000, más el 40% me da 7.000, y tengo un costo de venta de 600. Y la mercadería se va a vender en 7.000 más el 19%. ¿Y cuál sería el saldo que me va a quedar? Bueno, de los 400 vendí 120, me van a quedar 280 a un valor de 5.000 y un inventario valorizado el 31 de marzo del 2020 de 1.400.000. La tarjeta de existencia. Si yo veo mi tarjeta de existencia, no sé si la tengo como imagen, pero la voy a agrandar un poquito. Si ustedes se fijan, bueno, acá no había saldo inicial, el día 15, cuando se terminaron de asociar los costos, se ingresaron las 400 unidades y se ingresaron al precio unitario de 5.000. Y allí nos da un total de 2 millones de pesos. Y después, el día 25, registramos la venta de los 120 a un costo de 5.000 y nos dan los 280 valorizadas en 5.000 cada una con 1.400.000. Y aquí está la comprobación. ¿Ya? ¿Cómo vamos a registrar esto? Quiero... Ahí. Entonces, fíjense que acá yo he puesto esta cuenta mercaderías en tránsito. Y la idea de esta cuenta es que permanezca en los activos corrientes mientras vayamos asociando los costos. La vamos a utilizar como muy similar a una cuenta puente. Vamos a ir ingresando en esta cuenta mercadería en tránsito todos los costos asociados y en el momento en que se defina que ya no hay más costos asociados, la vamos a cerrar contra nuestra cuenta habitual de mercaderías que ya conocíamos. ¿Ya? Entonces, la primera factura, mercadería en tránsito, el IVA que pagamos contra proveedores porque era el crédito simple. Después, nuevamente, fíjense, yo no cargo fletes, no cargo la cuenta de resultado, cargo la cuenta que he creado de activo corriente transitoria, puente, mercadería en tránsito por el flete, el IVA y lo pago por banco. Y fíjense acá, no cargo honorario, estoy cargando la cuenta mercadería en tránsito y aquí aparece lo que le tengo que pagar al que hizo el arreglo en la bodega, la retención y los 300 que es el valor total. Ya, terminamos de asociar. El día 15 de marzo saldamos la cuenta mercadería en tránsito y generamos la cuenta de activo corriente, mercaderías con el costo asociado, es decir, del 1.600.000 le agregamos 100, le agregamos 300, llegamos a 2 millones. Y después vendemos. Vendemos por venta, IVA de débito fiscal, con caja, con un 40% de utilidad, el 30% de la existencia. ¿Y cuál Profe, sería? Dígame. ¿y qué pasa si tenemos una venta antes de ajustar los costos de mercadería? Ya. Si se produce una venta antes, ya, lo que yo voy a tener que hacer es determinar cuál es el costo que tiene en ese minuto. Yo igual puedo vender las mercaderías en tránsito, pero supuestamente, como yo ya sé que estoy asociando los costos,
Ya. Y la mercadería. Dame, por ejemplo, si yo hubiese vendido inmediatamente el 3 de marzo. Tengo un buen cliente que me quiere comprar el 50% de las mercaderías. El costo de la venta es solamente 400 pesos por unidad, porque todavía no he asociado estos costos. Salvo que yo a él le venda a un precio, porque el precio de venta no tiene nada que ver con el costo, en este caso sí, porque es un 40%, y después cuando yo al término del periodo haga todos mis ajustes, yo voy a determinar el costo. Entonces, el error pudiera estar en que yo le voy a vender a un precio menor de venta, pensando que ese es mi costo de venta, pero después me van a llegar todas estas facturas y todos estos documentos y el costo de venta va a ser superior. Como el costo de venta tiene que ver con la empresa y no con el que compra o al que le estamos vendiendo, yo le voy a vender a un precio que tengo en lista. Y ese precio lista es el que yo tengo que revisar posteriormente cuando realice estos ajustes. Acá el precio de venta no lo vamos a intervenir si es que tenemos un precio de lista, pero si lo estamos asociando al costo, por supuesto que le vamos a vender con menor utilidad. ¿Ya? Pero fíjense que el ajuste del costo lo vamos a hacer al 31 de marzo. Entonces, si hubiésemos tenido lo que dice Paulina de ventas antes de haber asociado los costos, cuando yo determine el costo de venta, voy a tener un costo distinto en mi tarjeta. Por lo tanto, voy a tener que determinar cuál es el costo real de la existencia al 31 de marzo. Y ahí voy a tener que hacer los ajustes. ¿Ya? Y bueno, acá como teníamos las salidas por 600, no había devolución de venta, el costo de la venta era 600.000 y como la venta fue de 840.000, tuvimos una utilidad de 240.000 correspondiente al 40% del costo. Y aquí está nuestra cuenta de mayor, donde teníamos el costo de adquisición, el ajuste por el costo, y nos quedaban estas 280 unidades a 5.000 pesos cada una. Y esto es lo que nos queda al 31 de marzo del 2020. Por lo tanto, como si nosotros nos imagináramos que tenemos los estados financieros trimestrales, vamos a construir un estado financiero al 31 de marzo del 2020 y nos vamos a dar cuenta de que tenemos que empezar a revisar cada una de nuestras inversiones, financiamientos, patrimonio, ingresos y gastos. Por lo tanto, cuando yo construya los estados financieros al 31 de marzo del 2020, entre otras tantas cosas que tengo que hacer, voy a revisar el valor real del inventario que viene al 31 de marzo del 2020 y voy a definir si es el que corresponde o no. Ya, y ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y cómo yo sé realmente que el costo de la mercadería son 5.000 pesos por unidad? Bueno, la norma internacional de contabilidad, la número 2, nos establece un valor que se llama valor neto realizable, BNR, para que podamos utilizarlo como criterio para la comparación entre el valor contable, que es el valor que viene registrado en los libros, con este valor neto de realización o realizable. Entonces, en el fondo, me está diciendo la norma. Me pegó. ¿Ah? ¿Puedo repetir eso que se me pegó el audio? Ya, de nuevo. La NIC número 2, aquí voy a poner una nueva lámina. Entonces, la NIC número 2 nos establece un valor para la actualización
de los inventarios cada vez que confeccionemos los estados financieros. ¿Ya? Entonces, este valor se denomina valor neto realizable, es decir, BNR. Y me dice que este BNR lo compare con el valor contable del inventario. ¿Y cuál es el valor contable del inventario? El que viene registrado en los libros de contabilidad. En este caso, en la tarjeta de existencia, en la cuenta mercadería. Vamos a cambiarle el color. Ya. Ahora, si usted me pregunta cómo se establece el BNR se establece con el precio de venta menos el costo de la producción que falta por terminar y menos los gastos de venta. Ahora, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para conocer el valor real y saber si hay bajas en los valores estimados de los productos, si hay obsolescencia. En definitiva, lo que vamos a definir es el deterioro. ¿Qué tanto ha bajado el valor de nuestros productos en el mercado y si hay deterioro o no? Nosotros sabemos que hay obsolescencia a veces porque los productos pasan de un tiempo a otro y la tecnología los deja fuera. También se pueden echar a perder por el paso del tiempo, se venció la fecha de expiración, es decir, tenemos algunas causas que pudieran también determinar la pérdida por este deterioro. Entonces, para reevaluar el saldo de la existencia al 31 de marzo del 2020, primero, como les decía, vamos a comparar el valor contable al 31 de marzo que arroja la cuenta mayor existencia con el valor neto realizable, este BNR. ¿Y qué me dice la norma? Me dice, elija entre el menor valor del costo contable comparado con el BNR. Entonces, si nosotros asumimos que el BNR son 4.300 pesos por unidad, esto es un supuesto. Por lo tanto, las 280 unidades que estaban inventariadas ya no cuestan o no valen 1.400.000, valen 1.204.000. ¿Qué significa eso? Significa que el valor neto realizable es menor que el valor contable. Significa que ha habido una baja en la estimación de nuestros precios. Por lo tanto, la normativa me dice que cuando ocurre esto, yo debo hacer el ajuste contable para darle la baja a la diferencia que tengo, que se llama deterioro. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Yo, ¿Y por qué ocurre esa baja? porque los precios se transan en el mercado de los valores y por lo tanto va cambiando los precios de las materias primas, los gastos de venta, los costos asociados. Entonces, cada vez que yo confeccione mi estado financiero, tengo que revisar qué está ocurriendo con los valores. Es decir, ya no se mantienen el costo histórico. Y como tampoco aplicamos corrección monetaria el día de hoy, porque no somos un país hiperinflacionario, la pregunta es, ¿cómo determinamos entonces el valor real de nuestros recursos y de nuestras inversiones? Bueno, en este caso particular de la existencia es a través de la definición del valor neto realizable. Tenemos, por ejemplo, en otros casos, el valor razonable. En otros casos tenemos valor de mercado. En otros casos tenemos costos de reposición. Es decir, el marco conceptual estableció varios valores o costos que podemos utilizar para esta actualización. Recordemos que hoy día la norma internacional lo que más ha puesto énfasis es en la actualización para reflejar el valor real de los bienes.
y por supuesto, no solamente de los recursos, de las inversiones, de los financiamientos, de los ingresos, el gasto y sobre todo del patrimonio. Entonces, lo que nosotros hacíamos en la antigüedad era dejar al precio costo histórico todo. Y venía un tema de corrección monetaria por el IPC que ocurría durante un periodo y aplicábamos la corrección monetaria y nos quedábamos tranquilos con ello. Pero hoy día no es así. Hoy día tenemos que mirar el mercado, qué está ocurriendo con la economía de los países, qué está ocurriendo con el valor de las divisas. Si yo compro en dólares, si yo compro en euros, baja el dólar, sube el euro, ¿cuánto valen mis existencias? ¿Cuánto es lo que yo debo o cuánto me deben? Entonces, todas esas preguntas nosotros nos tenemos que hacer y hoy día con las normas internacionales se ha dinamizado mucho más el tema de la contabilidad. Ya no es esta contabilidad histórica que al final solamente hacíamos regularizaciones por corrección monetaria, hoy día no. Hoy día nos detenemos a pensar qué está pasando con nuestros productos y cómo se están transando en el mercado. Entonces, si yo quisiera comprar hoy día, 1 de abril del 2020, existencias del producto MC, van a estar a 4.300, que es el valor estimado, no a 5.000. Entonces, lo que quiere decir que cuando yo vaya a vender mis existencias, establezca el real costo de la venta y no sobrevalore o subvalore el patrimonio de la empresa producto de no haber calculado bien estos precios. Fíjense que todo esto que conversamos nosotros tiene incidencia en el patrimonio, porque el patrimonio se aumenta o disminuye directa o indirectamente con la utilidad o el resultado del ejercicio. Entonces, si yo no determino bien el costo, que es parte principal del resultado bruto de la empresa, voy a cometer un error y ese patrimonio también va a estar mal valorado. ¿Ya? No sé si respondo a tu pregunta, Christopher. Profe, ¿este ajuste se hace mensual? No, cada vez que yo confeccione los estados financieros. Si hago estado financiero mensual, tendré que hacerlo mensualmente. Ya. ¿Ya? Pero en este caso, como vamos a hacer este estado financiero trimestral el 31 de marzo, nos detuvimos aquí y dijimos, bueno, ¿cuánto es el valor de la existencia? Y me dijeron 4.300. Entonces, como la norma 2 me dice, deje valorizar su existencia al menor valor entre el valor contable y el valor neto realizable, yo lo que tengo que hacer es un ajuste para que la mercadería o el inventario baje de 5.000 a 4.300. Pero yo no lo hago directamente. Yo genero una cuenta que se llama pérdida por deterioro y existencia, que es un gasto de administración finalmente, y genero esta cuenta complementaria a la cuenta inventario pérdida por deterioro y existencia acumulada. Y por lo tanto, mis existencias siguen valorizadas al costo histórico, pero cuando yo le disminuyo pérdida por deterioro de existencia acumulada, me va a quedar valorizada a las 4.300. Ahora, Pero ¿dónde? Ya, díganos más, Paulina. este proceso de ajuste de los costos, me imagino que debe ser mucho más fácil aplicarlo en un método promedio que FIFO. De todas maneras, ¿por qué? Porque el promedio igual te va actualizando el valor con las entradas distintas que vas realizando. Por ejemplo, si yo compré a 4.000, después compré a 4.500, después compré a 3.000, después compré a 2.000, ¿el promedio qué me va a decir? Me va a calcular el promedio de la existencia inventariada, ¿cierto? En cambio, si yo dejase cada una de las existencias a 4.000, a 3.000, a 5.000, tendría que ir determinando qué está sucediendo con cada una de esas existencias. Hoy día yo estoy pensando que me quedan 280 a 5.000. ¿Y qué pasa si yo hubiese tenido 100 a 4.000, 300 a 3.500? Voy a tener que hacer reajuste por cada lote. Por cada lote. Ya, profe. ¿Ve? Ojalá eso lo puedan ver en costo. Entonces, con este asiento, ¿con qué me quedo después finalmente?
yo tengo un estado financiero que se llama situación financiera y dentro de los activos corrientes yo voy a tener los inventarios a valor neto. ¿Qué significa? El valor contable menos la pérdida por deterioro de la existencia acumulada. Y de 1.400.000 menos los 196 me queda en 1.204.000. ¿Dónde veo esto? Generalmente en los estados financieros, aquí al lado izquierdo va a aparecer un número. En este caso yo esperaría que el inventario apareciera con número 11, que es la nota explicativa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dice que de los productos terminados teníamos 1.400.000 al 31 de marzo del 2020, le ajustamos por BNR 196 y llegamos a un total de 1.204.000. ¿Y cuál es el costo de la venta? Que es lo otro que tenemos que informar, son 600.000. Entonces aquí dice, la empresa ha reconocido el 31 de marzo un deterioro con el valor de los inventarios por ajuste al valor neto realizable debido a una baja en las estimaciones de su costo. Y por otro lado, tenemos la nota explicativa 2, que es la base de presentación, donde yo tengo que mencionar las políticas contables y las estimaciones que estoy realizando con mi existencia. Por ejemplo, el que yo defina que la valorización de la existencia va a ser al costo promedio ponderado es una política contable. Por lo tanto, tengo que dejarla definida en esta nota explicativa base de presentación. En este caso, al inventario le pusimos 2,7. Después dice, se reconocerá una pérdida de valor de la existencia cuando su costo promedio sea mayor al valor neto realizable en los casos de obsolescencia, daños o baja en los precios de venta estimados. En este caso, pues, fue un precio de venta estimado. Al término del periodo se realizan las revalorizaciones de los inventarios y de los valores netos realizables, realizando los ajustes cuando están sobrevalorados. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Y qué sucedería al revés si el valor neto realizable fuera mayor que el valor contable? ¿Tendríamos que hacer ajuste? Me imagino que sí, profe. Ya, ¿y tú le crearías expectativa sobre la sobrevaloración de los productos cuando en el mercado se están transando a otro precio? No sé, estoy chiquita. Ya, en este caso particular del valor neto realizable, como dice, registra el menor valor entre ambos, la normativa indica que la idea es que los bienes no estén sobrevalorados. Entonces, cuando en el mercado la estimación sea mayor al precio que yo tenga en la contabilidad, no voy a hacer registro de ello. No voy a aumentar mi mercadería porque la estimación es mayor. Ya, la voy a dejar al precio que está en la contabilidad. Tengo que ocupar el precio más chico. Exactamente, por criterio conservador, porque es más fácil o menos dañino que disminuyamos el patrimonio que lo aumentemos. Si nosotros aumentamos mucho el patrimonio y después nos damos cuenta de que hay que hacer un tremendo ajuste y le vamos a rebajar el valor, vamos a resentir las inversiones que existan de nuestros inversionistas. Por lo tanto, sabemos que el estado de patrimonio es el valor de la empresa y cualquier inversionista va a mirar nuestro patrimonio. Y si nosotros tenemos un valor irreal, producto de haber estimado valores más altos de nuestros recursos, podemos llevar a tomar decisiones erróneas a los inversionistas. Entonces, en este caso, lo ideal es que todos los recursos, las inversiones, los financiamientos, el patrimonio, los ingresos y los gastos aparezcan con el valor más ajustado a la actualidad o a la realidad. Eso es lo que se busca. ¿Ya? Entonces, si antes no habían tomado en cuenta las notas, hoy día sí se toman en cuenta, porque nos entregan informaciones cualitativas e información cuantitativa de lo que está ocurriendo con nuestros recursos o bienes pasivos, patrimonio. Y en este caso, como les decía, en el estado de resultados vamos a ingresar a través de los gastos de administración la pérdida por deterioro de existencia como una cuenta de resultados. ¿Ya?
Todo, fíjense que todo se trabaja en Excel, por eso es ideal que aprendan el Excel. Todas estas notas están con una base en Excel. Y es súper importante que después vayamos relacionando. Aquí tengo 3 estados financieros: situación, estado resultado, notas explicativas, que es otro estado. ¿Ya? De a poco van a ir aprendiendo la importancia que tiene el determinar realmente los valores. Me voy a ir a una lámina que tengo, voy a guardar esto. Voy a ver si lo tengo acá, esta cuenta. Les quería mostrar las cuentas mercaderías en tránsito y mercadería, que eso hay que llevarlo a la lámina. Nosotros habíamos creado esta cuenta mercadería en tránsito como una cuenta puente o de tránsito mientras se determina el costo de las mercaderías. ¿Y hasta qué momento? Hasta el momento en que deben quedar disponibles para la venta o ser utilizados, podemos incorporar los costos asociados. Por ejemplo, en mercadería de tránsito habíamos cargado por el costo de la factura inicial, los fletes, los arreglos, y habíamos llegado el 15 de marzo con 2 millones de pesos. Y ahí terminamos de asociar en esa fecha y todo esto lo cerramos y lo llevamos a la cuenta mercadería. Y por lo tanto, la cuenta mercadería, que es nuestro inventario, quedaron las 400 unidades con 5.000. Y después a esta cuenta mercadería le hicimos, era 600 parece, ¿cierto? Sí, profe, 600 el costo de venta. Ya. Este es costo de venta. Y eso lo hicimos el 31 de marzo del 2020. Y por lo tanto, esto es de acá. Por lo tanto, al término del ejercicio, me quedaban 1.400.000, ¿cierto? Y cada unidad eran 280 unidades a un precio de 5.000. Y con el ajuste por el BNR, hoy día, ¿qué tengo? 1.204.000. Tengo las mismas 280 unidades, pero ahora me cambió el precio a 4.300. ¿Ya? Y este es el ajuste que yo tengo que hacer. ¿Lo hago en la tarjeta? Por supuesto que lo tengo que hacer, porque cuando yo venda mercadería, el costo de la mercadería que voy a vender en abril de ese año no va a ser a 5.000, va a ser a 4.300. Por eso, tal como decía Paulina, aquí es importante que utilicemos este costo promedio, porque así yo voy a ir haciendo los cambios y voy a tener valorizada la existencia al costo promedio. Ahora, cualquier ajuste que se haga se va a tener que hacer con ocasión de la confección de los estados financieros. Por lo tanto, aunque voy a copiar esto mejor y lo voy a llevar a una lámina. Profe, ¿usted nos va a dar los BNR? Sí, en esta ocasión yo les voy a dar los BNR. Cuando estemos en norma contable 1, ustedes van a calcular los BNR. ¿Ya? Hoy día no es necesario que, salvo en costo, si lo aprenden a calcular, bien. Pero en este minuto, aquí voy a insertar una lámina. Creo que es más importante que determinen si hay variación o no y cómo van a tener que hacer ese ajuste. Creo que eso es más importante. Ahí lo voy a dejar. Y ahí se lo voy a guardar. Ya. Entonces, es importante saber que después yo tengo que hacer los ajustes en la cuenta mercadería. Ya, van a ser la una. ¿Alguna consulta? Hoy ni siquiera me fijé si había alguien que quería entrar. Ya. ¿Alguna consulta?
El Profe, día y si uno martes, utiliza el método di- promedio, igual tiene que sacar el BPS. sí, mira, supongamos que yo hubiese tenido, eran 400 unidades, supongamos que yo hubiese tenido 300 unidades a 4.000 y 100 unidades a 3.000. Ya. El primero te da 1.200.000, ¿cierto? 300 por 4.000, 1.200.000. Y el segundo te da 300, ¿sí o no? 1, 2, 300.000. Es decir, tenías 400 unidades valorizadas a 1.500.000. Entonces, si yo lo hubiese hecho en promedio me hubiese dicho que yo tenía 1.500.000 dividido por 400. ¿Cuánto me da eso? Un poco más de 4.000. A ver, ¿cuánto me da eso? 1.500.000 dividido a 400. Ya, me da un costo unitario de 3.750. Ya. Y supongamos que yo te digo que el BNR es 3.500. Y tú te das cuenta que solamente de las 300 unidades, tu BNR es menor, porque de las 100 es mayor. Entonces, ¿qué harías? ¿Le calcularías el BNR solamente a las de 4.000 y le rebajarías? ¿Y a las de 100 no? Entonces, ¿cuál es la idea de usar el promedio? Que yo llegue, porque fíjate que voy a llegar con el promedio a valorizarlas a 3.750 las unidades. Y resulta que al calcular el BNR me da 3.500. En este caso yo no tendría que hacer ajuste. Y voy a hacer ajuste por las de 4.000. Supongamos que yo hiciera ajuste por las de 4.000, serían 300 por 500. Las de 100 no las toco, me quedan a 300. Perdón. Estas me Profe, y si quedarían a lo 3.000. explica en un Excel, Ya, espérame, déjame que voy a calcular aquí. 3.500 por 300. Ya, mira. Aquí está mi Excel. Ya. Supongamos que, ven ahí, ¿cierto? El inventario final al 31 de marzo del 2020, yo hubiese tenido lo siguiente. Tenía 280 unidades, ¿cierto? 280 unidades. Pero a través del FIFO, yo tengo, esto es un supuesto, 280 unidades. A través del FIFO yo tenía 100 a 4.000 y 180 a 5.000. Ahí me dan las 280. Multiplicamos. Y ahí sumamos. Ya. Supongamos que yo tengo esta visión y a través del promedio, yo voy a tener las mismas 280, pero esta vez las voy a tener valorizadas a 4.643. Ya, pensemos 4.643 promedio. Ya.
Entonces, esto que estoy mostrando en el FIFO es distinto a lo que está en el promedio. Pero, ¿qué tiene que ocurrir al 31 de marzo del 2020 al 31 de diciembre del 2020 que vamos a realizar el ajuste? Aquí ajuste estado financiero. Entonces, ¿qué me dice la normativa? Sus 280 unidades tienen que quedar valorizadas a un único precio. Por eso, cuando yo utilizo el FIFO, después, al traspasar al siguiente año, tengo que llevarlas con un valor promedio. Entonces, supongamos que el BNR, que me está diciendo, sea de 4.200. ¿Qué haría usted? En el promedio, usted dice, ok, las 280 unidades ahora valen 4.200, por lo tanto, tengo un costo de 1.176.000. Comparado con el 1.300.000, ya tengo una diferencia de deterioro por 124.000. Vamos a hacerlo al revés para que me salga negativo. Ya, entonces, eso sale el deterioro. ¿Y qué haría usted si lo estuviera haciendo por el FIFO? ¿Qué haría? Que el BNR me sale menor, pero solamente que el segundo lote, porque el primer lote está a un precio menor que el BNR. Exactamente. Pero ¿qué tengo que lograr yo? Tengo que lograr que todas las existencias queden valorizadas a 4.200. Entonces, ¿qué me dice la NIC 2? Cuando le ocurra esto y las existencias sean de una misma naturaleza, agrúpelas. Pero si las existencias son de distinta naturaleza, por ejemplo, si este fuera un producto A y este fuera un producto B, yo tendría que hacerlo diferenciado el BNR. Pero en este caso particular, para poder llegar a lo mismo, yo tengo, independiente que esté en el FIFO, sacar el último día, al 31 de diciembre, el promedio que tienen estas existencias para compararlos con el BNR, porque estas existencias son de la misma naturaleza. Porque si no, no les va a dar lo mismo. ¿Sí o no? A ver, asumamos. Las 100 no se mueven, ¿cierto? Estas no se van a mover. No, estas sí. Las 100 quedarían a 4.200. Y estas otras no se van a mover y quedarían a 5.000, según lo que dice ahí. Sumamos y me quedan a 1.320.000. ¿Y qué me está diciendo el BNR? Que todas las existencias van a quedar valorizadas a 1.176.000. Por lo tanto, si yo hago el promedio de esto que tengo aquí, ¿qué hice? ¿Qué le apreté? Fíjense el valor que va a quedar valorizado. No me equivoqué. Pero no, las 100 debiesen haber quedado 4.000, las 180. A 4.000 y esta 4.200. Sí, ahí sí. Ya. Si ustedes se fijan, el BNR no es el mismo al valor de ajuste. Entonces, lo que yo tengo que hacer en el fondo es tomar todas mis unidades similares, de la misma naturaleza, homogéneas, que yo la he puesto como producto MC, calcular el promedio y ese promedio lo defino con la comparación del BNR. Ahora, sería distinto que yo tuviese producto A, 100 unidades, 4.000 pesos,
producto B, 180 unidades a 5.000. Y yo le digo acá, el BNR de este es 3.800 y el BNR de este es 5.200. Entonces ahí sí yo hago la comparación y digo, estas 100 tienen que quedar valorizadas a 3.800, que es el menor precio, y estas no las toco porque el BNR es mayor y estas van a quedar valorizadas a 5.000. Entonces, en este caso, solamente haríamos el ajuste por los productos A y no el B. Pero porque estos son de diferente naturaleza. ¿Ya? Pero cuando son de una misma clase, hay que determinar al final del periodo el promedio, tomando el valor total del inventario, lo dividen al total de números de unidades inventariadas y sacan el promedio. Es decir, entre 4 y 5, el promedio es 4.643. Ojo, no es lo mismo que yo tome los precios, tengo que tomar el valor total y las unidades, porque si yo tomara el precio y calculara el promedio, me va a dar 4.500. Y eso es incorrecto, eso no se hace. Para calcular el promedio se toma el valor total dividido por el número de unidades. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que es distinto? Voy a guardar esto igual, en alguna parte. Ya. Ahí estaba Christopher, que te había sido. ¿Alguna consulta? ¿Se dan cuenta que cada vez se va como complejizando la temática? Que aquello que ustedes aprendieron a lo mejor como algo muy, muy simple y lo registraban en el libro, hoy día se están dando cuenta que ese registro que están realizando y los ajustes que están realizando es para determinar el valor real de los bienes. Y de manera, si nosotros vamos actualizando nuestros bienes o vamos definiendo cuáles son los valores reales, cuando tengamos que hacer el balance o los estados financieros el 31 de diciembre, la idea con la normativa internacional es que realicemos los menores ajustes posibles a nuestras inversiones, financiamiento, patrimonio, ingreso y gasto. ¿Por qué? Porque siempre hay que pensar que cualquier ajuste que yo haga, vamos a tener un efecto en el patrimonio. Y eso es lo que nosotros no queremos afectar. Queremos que nuestro patrimonio sea producto de las operaciones que normalmente realiza la empresa, de las operaciones que realizan los socios, de las operaciones que puedan estar ocurriendo en nuestras inversiones que tenemos en otras empresas, en otros países. Y por esa razón nosotros después debemos conocer, cuando veamos el manejo del efectivo, yo les voy a comentar que existe otra normativa que se establece la moneda funcional. Hoy día nosotros trabajamos en peso, pero ustedes también se tienen que imaginar que hay empresas que llevan contabilidad en dólares, en euros, porque ya no depende del país donde yo estoy, sino que depende de los mayores ingresos que yo pueda producir o de las compras o de las ventas que yo estoy produciendo y en qué moneda lo estoy realizando. Y por supuesto que debo ir reconociendo las diferencias de las divisas que se puedan producir entre el peso chileno y la moneda extranjera. Y por supuesto también vamos a tener monedas de presentación de los estados financieros que pueden ser distintas a la extranjera y a la moneda funcional. Pero son temas interesantes que se van a ir complementando a medida que vayan avanzando en las asignaturas de contabilidad, pero lo importante que es lo que nosotros veamos en Fundamento de Contabilidad 2, lo que vieron en Fundamento de Contabilidad 1, sea un continuo. Que ese cuaderno que ustedes comenzaron
el año pasado a utilizar, lo sigan utilizando hasta que terminen la contabilidad superior. Y es súper interesante. Y van a ir viendo cómo van a ir creciendo en temas de terminología, glosario, ajustes, otros nombres que van a adquirir que ustedes decían, ay, y este nombre yo lo había escuchado, pero hoy día ya lo tomo en consideración. ¿Ya? Es decir, la contabilidad no es una ciencia exacta ni tampoco es una ciencia matemática. Por lo tanto, nosotros no somos cuadrados. Nosotros sí realizamos bastante uso de las matemáticas, sobre todo de las matemáticas financieras, porque tenemos que calcular los valores actuales, las tasas internas de retorno, las tasas de interés, el valor presente, estos BNR, los valores razonables, los flujos de efectivo, pero nos proporcionamos a través de las matemáticas esos valores, pero lo que nosotros hacemos finalmente es entregar información para la toma de decisiones. Y eso es importante que uno aprenda que debe entregar información tanto cualitativa como cuantitativa. Y hoy día, más encima, podemos opinar al respecto. Nosotros opinamos respecto de los estados financieros que pueden construir otros contables. ¿Y por qué se analiza este tema particular de la existencia? Porque ustedes saben que la existencia es el recurso que más genera ingreso a través de su venta. Y por eso hay que controlarlo. ¿Ya? Bueno, paralelamente tenemos la NIF 15 que tiene que ver con los ingresos de los contratos de los clientes, porque hay que ingresar a la contabilidad también el producto de la venta, que nos acompaña la NIF 15, que era la NIC 18 antes, para poder hacer esta transformación. Hoy día nosotros estamos ingresando a venta el total de la venta, pero después vamos a aprender que parte de esa venta no va a poder ser ingresada como venta, como un ingreso, como un aumento en patrimonio inmediatamente, sino que se tienen que cumplir ciertas condiciones. Y eso lo vamos a aprender un poco más arriba porque es más compleja esa normativa y está en normativa contable 2. Y todo lo que tiene que ver con los flujos de efectivo lo van a retomar y lo van a repasar en contabilidad superior. Y ahí van a Profe, aprender. ¿en qué momento empezamos a estudiar lo que son las NIC, las NIF y todas esas En cosas? normativa contable 1. Ya. Les queda todavía un poco. ¿Ya? ¿Alguna consulta, algún alcance? Si no, quedaríamos hasta acá el día de hoy y nos vamos a encontrar el día martes. Yo voy a traer unos casitos. Nos vamos a reunir de nuevo en los grupos y ustedes me van a responder y me van a decir sí, corresponde, no corresponde, hay que hacer ajuste, no, este valor es, no, este otro, pero lo vamos a hacer con casos. ¿Por qué? Porque cuando tengamos la prueba del 27, vamos a hacer caso también y eso lo va a tener que hacer solito en el aula. Entonces, para que se vaya preparando. Les voy a traer casos con respuestas y otros casos sin respuesta, de manera que ustedes puedan generar un archivo y den la respuesta. Y la otra, que vayan ustedes diciendo, ah, es la A, es la B, es la C. ¿Ya? Profe, ¿puede dejar ejercicio esta semana? Voy a dejarles del sistema centralizador. Completo de todo ¿Ya? lo que hemos visto hasta el momento. Sí. Por favor. ¿Ya? Para Profe, que otra pueda... consulta, disculpe. Maximiliano. Para el momento de la prueba, usted en la tarjeta de existencia, viendo el tema del BNR, ¿va a pedir sistema FIFO o promedio? Para En la prueba resolución de viene estos casos. promedio. Ya, En la perfecto. prueba viene promedio. ¿Ya? Porque el promedio les va a facilitar el valor, la determinación del valor. ¿Ya? Ahora, igual ya lo conversamos con la profesora Caridad, la prueba la vamos a hacer en parte porque es imposible que usted haga un caso completo. Eso lo va a hacer en el taller. Por eso yo necesito que en el fondo los grupos trabajen a conciencia y puedan aprender en grupo y hacer este gran trabajo del sistema centralizador. Pero
cuando hagamos la prueba individual, va a tener que hacer por parte. Es imposible que desarrolle un ejercicio completo, se va a llevar 3 horas, 5 horas, 6 horas. No, y no, esa no es la idea. La idea es que, por ejemplo, puntualmente, determine los costos, determine el IVA, determine cuántos son las compras, cuántos son las ventas, qué documentos tiene que firmar el proveedor, pero toda esa información sale a partir de un libro. ¿Cuáles son las rentabilidades? Acuérdense que eso lo habíamos visto. ¿Cuál es la rentabilidad bruta, la rentabilidad neta? ¿Cuáles son las mayores inversiones que tiene la empresa? ¿Cuáles son los mayores financiamientos que tiene la empresa? Si solicito un préstamo, ya sabemos que es un financiamiento. Si el socio aporta extra a la empresa, es un financiamiento de parte del socio. ¿Ya? Así que yo lo que les pido es que no se aprendan tanta cosa de memoria, sino que vayan un poco abriendo la mente y tratar de hacer un poco de análisis de lo que vamos realizando. ¿Ya? Después se van a dar cuenta que estas asignaturas son súper importantes y son la base para muchas otras cosas que ustedes ven. El tema de las finanzas también es importante, por eso voy a conversar, parece que Caridad es la que hace costo, de manera que pueda ir involucrando también el tema de las normas y la determinación de los costos en ella. No sé si ya están en costo por proceso, en costo por orden específica, o recién están viendo los elementos del costo. Ahora estamos viendo, profe, los costos por orden específica. Ya. Ya. O sea, pero se entiende de que hay inventarios y que de esos inventarios yo paso a la producción, materiales, insumos, que hay mano de obra también, que tengo que rebajar de las remuneraciones y que va a formar parte del costo. Porque uno puede decir, la remuneración va a ir como gasto administrativo o como parte del costo. Creo que en alguna vez lo Ahí conversamos. depende del apellido, sí. ¿Cierto? Va a depender porque si la remuneración me sirve para la producción, parte de esa remuneración yo la tengo que llevar al costo de la venta. Y la diferencia lo voy a dejar como gasto administrativo. Lo mismo pasa con las depreciaciones, las amortizaciones y otros costos asociados que a lo mejor son para toda la empresa, pero si yo identifico aquellos que me van a ayudar en la producción, voy a sacar esa parte de los gastos de administración y lo voy a llevar a parte del costo. Y eso que nosotros hicimos hoy día con la mercadería de asociar los costos, también se hace en el costeo de la producción. Ir asociando qué costos son los que van a incorporar al costo unitario de la producción. ¿Ya? Así que es interesante, yo sé qué significa estudio, concentración, y leer un poco la normativa. Nosotros lo que hacemos con la profesora es tratar de ir explicándole esas cosas que no se entienden mucho. ¿Ya? Porque para mí igual al principio, por allá por el año 2007, parece que hicimos un diplomado de las normas internacionales y también era complejo porque veníamos con otra estructura. Los que estudiaron contabilidad en el liceo, no, porque ya ellos, como ustedes son muy jóvenes, ya estudiaron con la nueva normativa. En cambio nosotros, que somos más viejitos, estudiamos con los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Ya? Y esos ya están obsoletos y están anulados. Que la gente los utilice y que haga contabilidad tributaria, eso es problema de aquellos que no saben hacer la contabilidad financiera. Pero nosotros sí sabemos y eso es lo que vamos a aprender. Nos queda tiempo, todavía tenemos tiempo. No se desanimen, hay harta cosa que aprender, es entretenido para los que les guste. Estas son asignaturas que son claves para definir a veces si a mí me gusta lo que realmente estoy estudiando y es súper interesante. ¿Ya? Tienen un futuro prometedor, hay mucha demanda por los contadores auditores, públicos auditores el día de hoy, a nivel nacional e internacional. Igual hoy día es mucho más fácil trabajar en empresas multinacionales y bueno, si sigue la pandemia todo es online, pero en algún minuto nos volveremos a encontrar y
y van a poder trabajar en forma presencial. Así que la clase hasta acá llega y si hay alguien que tenga que hacer alguna acotación, consulta. Ya, entonces